diría que José Canos, comenzando por el principio. En cuanto el lector abra el libro, a ver, trilogía del Señor X. O sea que ya de antemano lo adviertes. Va a haber 3 historias sobre el Señor X. Sí, sí. La verdad es que lo curioso es que yo nunca he escrito una trilogía. Mi larga producción, llevo más de 20 libros a mis espaldas y nunca me había apetecido continuar unos personajes. Siempre cuando cerraba los libros, los personajes quedaban ahí guardaditos y ya hasta el siguiente, ¿no? Pero ahora la trilogía tiene una particularidad. No solo es mi primera trilogía, sino que además está hecha desde el último hacia el primero. Porque a mí lo que se me ocurrió fue la tercera parte de lo que será esta trilogía. Y de alguna forma pensé que el personaje quedaba incompleto si no creaba otro personaje. Es decir, el Señor X no estaba, se quedaba demasiado solo y tenía que crear otro personaje. Y por lo tanto no podía escribir empezando por la tercera parte, porque la tercera parte iba a ser, ya la tenía pensada, tenía todo el tema. Entonces tenía que crear una especie como de precuela para que se lleva tanto, ¿verdad? Exacto, para el Señor X y esa otra protagonista que es la enfermera Anne Macari. Y bueno, pues ahí es cuando comienza un poco a tener la idea de que podía escribir una trilogía empezando por el primero ya definitivamente, que sería como una especie de precuela de lo que sería el final. Así que se puede decir que el final ya lo conozco, a menos que me lo cambien los personajes, que tú sabes que todo puede ocurrir, todo puede ser. Y más personajes como estos, Exacto. con tantos vericuetos, con tantas sombras, ¿no? Sí, efectivamente. Otra cosa que dejas claro desde el principio, porque además tú eres un grandísimo renovador de géneros, pero siempre muy honesto con el lector, entonces aquí no ocultas ni engañas, estudio en negro, enseguida, antes de que lo abran, dirán, esto me suena, estudio en negro, había un estudio en escarlata, o sea que ya sitúas al lector desde el principio de qué vas a hablar y qué quieres contarnos. Sí, eso me gustó porque incluso se explica, es decir, cuando uno ve el libro piensa que a lo mejor está inspirado pues un poco en el estudio en escarlata, etc. Pero realmente es una frase que, como bien sabes, está dentro del libro, no hacemos ningún spoiler con eso, sino simplemente es algo que se dice en el libro, que se comenta en el libro y que tiene mucho que ver, yo diría que hasta simbólicamente, con la evolución del personaje y con los personajes en sí, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa coincidencia, me gustó mucho esa coincidencia, como otras varias que tú yo sé que has comprobado. El libro, tal vez lo fácil sería decir, hace un homenaje a Sherlock Holmes. Yo voy más allá, haces un homenaje a su creador, a Arthur Conan Doyle, que a veces, y ya en su propia vida, quedó tapado por el éxito y el triunfo del personaje. Sí, bueno, llegó hasta odiarlo, ya lo sabes, ¿no? Lo mató sin ninguna revisión. Yo no odio todavía al Señor X, debo decirlo, pero no me costaría trabajo tampoco cargármelo en un momento determinado. Es decir, estoy un poco en plan psicópata, escritor psicópata, ¿no? Como siempre he sido, escritor psicópata. O sea que yo, si en algún momento tengo que cargarme a alguien, me lo cargo. Pero la verdad es que pienso que, en efecto, la relación con un personaje puede ser muy intensa. Y eso, quienes no han escrito, quienes no han probado a inventar personajes escritos, no lo saben. Y es una relación que puede llegar a volverse verdaderamente obsesiva, porque los personajes son el autor, pero al mismo tiempo no lo son. Eso es algo verdaderamente misterioso, ¿no? Entonces, de alguna forma, llega uno a amarlos, a odiarlos, a sentir con ellos una relación como si fueran verdaderamente reales. Y en el fondo de todo lo son, porque muchas personas así llamadas reales nos quedan bastante más lejos de lo que nos quedan los personajes. Así que si se trata de intensidad y de pasión, pues no solamente a los escritores, a muchos lectores nos ocurre que los personajes toman forma dentro de nosotros. Y el Señor X y la señorita Macari han tomado forma dentro de mí de una manera insólita, como podría yo asegurar que muy pocas veces me ha ocurrido en mi larga carrera como escritor. Y su relación y sus chispas, ¿no? Las chispas que saltan en esa relación en la que él es un individuo dictatorial, enfermo también, ¿no? Y que tiene unas necesidades especiales, porque él también tiene necesidades, aunque él piense que no. Y ella, que es una persona acostumbrada a cuidar y a proteger de alguna forma, pero que también tiene su dignidad
y su fuerza, ¿no? Yo creo que entre ellos dos se establece una química especial que yo mismo sentí cuando estaba escribiendo. Indudable. Y en esa química, como decía, aparece el propio Arthur Conan Doyle como tercer punto del triángulo. Tercer vértice. Tercer vértice que yo creo que era necesario, porque Arthur Conan Doyle era, por decirlo así, la parte necesaria, el punto fundamental necesario para indicar esto después se va a transformar en un personaje inmortal, ¿no? Como es Sherlock Holmes. Bueno, Arthur Conan Doyle siempre me atrajo porque fíjate que yo tengo un poco como él, no creo que haya sacado otra cosa, además de que escribí sobre un personaje semejante al suyo, pero yo tengo como él el background de médico, yo soy médico y escritor, entonces no trabajo como médico, a diferencia de él, que sí que trabajó y compatibilizó cuentas aquí, exactamente ambas cosas, ¿no? Pero yo soy médico y comprendo un poco de dónde viene él y de qué manera pudo inspirarse y de qué formas pudo tener esas experiencias que tuvo para poder después contar acerca de ese personaje a caballo entre lo criminológico, a caballo entre también lo médico, porque fíjate que le pone un médico al lado. En el momento de la novela el propio Conan Doyle dice, pues se me está ocurriendo que podría escribir como un médico, podría usted tener un médico, ¿no? Claro, se siente más seguro que sea el doctor Watson el que cuenta los casos. Exacto, y entonces de alguna forma eso me pareció curioso, esa similitud, ¿no? Entre escritores. Hay muchos escritores médicos, eso lo sabemos todos, pero en este caso el Conan Doyle a mí me marcó. Sus obras, sobre todo Sherlock Holmes, me marcaron profundamente, entonces me dije, mira, vamos a escribir algo que de alguna forma puede ser. No quería yo hacer, sin embargo, fíjate, un pastiche Holmes, he leído mucho. Que no lo es. Claro, por eso. Pero eso decía que es un homenaje casi más eso, a Conan Doyle y a su modo de contar y escribir. Exactamente. Y a la época. Exactamente, yo no quería hacer realmente un pastiche más como un Sherlock Holmes, que de alguna forma fuera el mismo personaje, pero en otra aventura, ¿no? Es que te digo yo, luchando contra marcianos, en la máquina del tiempo, donde fuera. La verdad, quería hacer un personaje mío. Y el señor X estaba ya ahí pugnando por nacer y me dije, mira, qué mejor que ponerlo en esa situación. Y la razón de hacer un personaje mío no era otra que tener más libertad. Yo no soporto el hecho de estar jugando con el personaje de otro autor que me obliga de alguna forma a que el lector diga, pues comparaciones son odiosas, ¿no? El lector empieza a decir, oye, no, está haciendo que parezca Sherlock Holmes, está maquillando, ¿no? Para que yo vea que es Sherlock Holmes. Y yo no quería, yo quería hacer un personaje mío particular donde tuviera la inmensa libertad, pues incluso hasta de matarlo si me daba la gana, sin tirarlo a las cataratas de Reichenbach, mucho antes. Eso ya hubo problema final en su día. Exacto. Porque qué inteligente que luego, como él no quería resucitarlo, pero tanto se lo pedía al público, dijo, bueno, ahora estamos en los Baskerville, que transcurre antes del problema final. Que la audiencia literaria tan buena, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. No, pero está claro que él se hartó del personaje y eso también es comprensible. Yo no he tenido tiempo todavía, fíjate tú, de hartarme de nadie, porque los mato, por decirlo de alguna forma, en cada libro, ¿no? Y cada libro mío es diferente, como saben todos mis lectores. Cada libro mío es diferente de todos los demás y entonces eso me ha permitido, al mismo tiempo, una gran libertad a la hora de comenzar un nuevo libro, pero también es verdad que me ha hecho pensar que qué me pasaría con personajes que de repente siguieran vivos cuando estoy haciendo la promoción de un libro anterior. Y mira, lo estoy experimentando ahora y suena bien, ¿eh? Suena bien, porque me siento muy extraño hablando contigo de personajes que no han muerto todavía, que siguen ahí respirando dentro de mí y que van a tener, espero, una larga vida. Y en eso puedo tranquilizar a los lectores, todavía no me apetece matarlos. Bueno, por eso, o sea, que está anunciada trilogía y la intención es que la trilogía hay que escribirla completa. Sí, vamos a ver, sí. Quería destacar, José Carlos, algo que tú haces maravillosamente, que es el juego metaliterario, porque es muy importante en gran parte de tus novelas, pero el que no conozca al autor al que hace referencia comprende la novela en sí, o sea, sabes equilibrarlo muy bien. El que conoce las novelas, en este caso en concreto, sobre todo Estudio en Escarlata, capta guiños, capta momentos, capta frases y demás, y quien no simplemente lee Estudio en Negro, se apasiona, se interesa y demás, y equilibras muy bien ese juego metaliterario tan peligroso. Sí, es peligroso, pero estoy acostumbrado, porque fíjate que incluso en mi obra de teatro, en Miguel Will,
jugué un poco con Shakespeare, Cervantes y tal. Entonces, de alguna manera estoy acostumbrado a esa clase de juegos en los que hay también bueno, y en la Caverna de las Ideas, claro, que me hablabas, el personaje de Platón, por ejemplo, ¿no? Y toda esa parafernalia de cosas. Y sin hacer spoiler, las notas a pie de página, como iban luego teniendo un juego muy literario, pero que envolvías muy bien con una trama novelística. Claro, exacto. Entonces, que aparezcan personajes en apariencias reales, o bien que haga guiños a diferentes niveles a los lectores, eso es algo que me ha gustado siempre, porque yo creo que los libros tienen que tener diferentes niveles, es decir, diferentes estados, ¿no? estratos de lectura, y de alguna forma tienen que llegar a diferentes personas. Uno de mis escritores de referencia es William Shakespeare, eso quien me conoce y ha leído mi obra lo sabe, y él escribía para todos los niveles, ¿no? Y es una de mis aspiraciones, es escribir para todo, porque además cuando hablo de niveles, en él eran reales, porque era el teatro globo, el nivel de abajo, el nivel medio, el nivel de arriba, exacto, y él escribía para todos le aplaudían y todos disfrutaban de lo suyo. Entonces yo pienso que la escritura no es para un solo nivel, y una escritura que solo entiende 4 será muy respetable, me parecerá muy respetable evidentemente, pero no es lo mismo, es mi punto. Quería por último, José Carlos, destacar la edición, fantástica edición del libro, jugando con el negro, con la tinta corrida, las cartas, los programas de teatro, que aquí hay uno maravilloso. Todo. Es una edición preciosa. Es una edición verdaderamente linda, porque yo quería que, es decir, cuando lo comenté en Espasa, pues quería que el público se sintiera, hemos hablado de teatro, pero en efecto es un protagonismo importantísimo dentro de la obra. Yo quería que el público se sintiera dentro de una especie como de atmósfera teatral, es decir, allí está viviéndose algo importante que es el teatro, y se están distribuyendo en las calles programas de mano, toda clase de folletos explicativos, como también los había en la época, porque evidentemente para comunicar las cosas pues había esa clase de folletos y de papeles que de alguna manera informaban al lector, al espectador en este caso, de que iba a haber una obra o la clase de obra. Y yo quería construir un mundo, el siglo XIX victoriano es un siglo muy personal, muy particular, porque es un siglo teatral total, pero es un teatro también muy especial, porque mientras que fuera de escena, fuera del escenario, la gente se comporta como en un siglo XIX real, vamos a decir más o menos normal, más o menos, porque están muy preocupados por el escándalo, por la decencia, todo, ¿no? En el teatro puede haber verdaderamente obscenidad tal como en el siglo XIX nos sorprenderíamos de todas formas, porque es verdad que lo que yo cuento no es exactamente lo que aparecía en las escenas de todas las escenas del teatro del siglo XIX, pero nos sorprenderíamos mucho si relacionáramos lo victoriano únicamente con lo confundo, con lo pudoroso, etc. Eran tremendos. Hombre, entonces yo intenté de alguna manera exagerar ese punto, ¿no? Y los victorianos de mi novela van al teatro pues para observar un espectáculo verdaderamente obsceno, caótico, en el que ellos se sienten reconfortados porque dicen, bueno, ese es el mundo del teatrero, como ellos mismos lo llaman, ese es el mundo del teatrero, y aquí estamos nosotros. Incluso lo menosprecian mucho, se sienten por encima. Se sientan, claro, porque dicen, aquí estamos nosotros disfrutando de eso, pero esos son los teatreros, ¿no? Y no es tan diferente si te pones a pensar, yo lo veo muy parecido a nuestro mundo actual, ¿sabes? Es decir, estamos todos pendientes de pantallas donde pasa de todo y mirando hacia las pantallas, ¿no? Y esa es una de las cosas que el señor X no soporta, quiere mirarse a sí mismo, quiere verse a sí mismo y le dice a los demás, creo que nos falta una mirada interior, ¿no? Es un poco también una idea. Es lo que hace, lo va a hacer mucho, mirar a los demás, observar. Exactamente. Pues fíjense ustedes que comienza alzando el telón este estudio en negro, primer tomo de la trilogía del señor X, está recién llegado a las librerías, con lo cual lectores impacientes como un servidor, paciencia, pero qué bueno que sabemos que estás trabajando y que esa trilogía continúa y está dentro de ti además. Totalmente, además con mucha pasión, mucha emoción, y ya digo, viviendo los nuevos momentos que significan hablar de personajes a los que todavía amo y todavía quiero. Porque yo recuerdo, ahora como anécdota te contaré, tú sabes que la Caverna de las Ideas, de la que hemos hablado, dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces yo con ellos, ¿no? Y
hablé pues, en muchos lugares de los griegos, de Platón, etc. Claro, llegué, pues, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, a hablar en chino de los griegos cuando habían pasado ya 10 años de la caverna de la Siria, y ya, sinceramente, los griegos y Platón y todo lo demás me lo traían fresco, ¿no? Entonces, claro, es difícil, ¿no? Decir, oye, mira, retroceder otra vez y hablar de nuevo de todo eso. Así que ahora, ventaja, estoy hablando de lo que siento en este mismo instante. José Carlos Somoza, gracias. Muchas gracias a vosotros.